Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos el día de hoy en Saturday Night Live con el doctor Elviro Aranda Álvarez. Él es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid. También es especialista en Derecho Constitucional Parlamentario, Electoral y Derechos Fundamentales, en particular Derechos Sociales. Y el día de hoy nos viene a hablar sobre los derechos sociales desde la perspectiva constitucional de España. Y muy buenas tardes. Hola Marisa, encantado de estar contigo, con tu programa. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Y para adentrarnos en el tema, pues sí quería hacerle la primera pregunta enfocada en qué se podría entender que comprenden los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, los derechos económicos, sociales y culturales son la conquista de una fase del Estado social. En el final principio del siglo XX y en la segunda mitad del siglo XX, las constituciones fueron recogiendo derechos de carácter económico, sociales y culturales que recogían lo que había sido la conformación del Estado social, ¿no? Y por lo tanto, el constitucionalismo de los derechos sociales es la positivización en las constituciones de una revolución política que fue el Estado social, ¿no? Ok, ¿y cuáles son los derechos sociales que se consideran justiciables constitucionalmente en España? La constitucionalización de los derechos en general, los derechos fundamentales en general en España, es una constitucionalización compleja, porque desde el punto de vista de las garantías se establecen diferentes niveles para los derechos civiles y políticos y para los derechos sociales, culturales y económicos, ¿no? De manera que la Constitución Española del 78 recoge una efectividad inmediata, directa, de los derechos civiles y políticos, y en cuanto a los derechos de carácter social, en términos generales, porque no todos, algunos no es así, pues se establece un sistema de garantías de protección completamente diferente. Es decir, que los derechos civiles y políticos son reclamables por parte de los ciudadanos a los poderes públicos de forma inmediata, y los derechos de carácter social necesitan de que haya habido un desarrollo legal para poder ser reclamados ante los tribunales. Okay. ¿Y existe alguna problemática en torno a los derechos sociales en España en la actualidad? Pues sí, la verdad es que en la actualidad hay un debate fuerte en torno a los derechos sociales, económicos y culturales, porque como bien sabes, España forma parte de la Unión Europea. En los dos últimos años, del 2008 hasta aquí, hemos pasado una crisis económica y financiera muy grave, y esa crisis económica y financiera ha llevado a que las instituciones de la Unión Europea, y sobre todo las instituciones económicas de la Unión Europea, hayan tenido que reflotar economías de muchos países de la Unión. Por ejemplo, en España pues se ha tenido que reflotar financieramente mucha parte de la banca, y con inyección de muchos miles de millones por parte del Banco Central Europeo, y eso ha hecho que las instituciones europeas establezcan unos criterios de limitación del gasto, una reclamación de limitación del gasto muy potente, ¿no? Esto ha llevado a que se aprueba normativa europea de reducción del gasto de una manera drástica, e incluso se ha reclamado a los estados, incluido por supuesto España, que hagan reformas constitucionales. En España se reformó la Constitución y se reformó el artículo 135 para establecer la limitación del déficit público, la reducción y limitación del déficit público y de la deuda pública. Estas políticas de reducción del déficit
han dado lugar a que el Estado y las administraciones públicas en general hayan tenido que provocar recortes muy importantes en derechos sociales, porque claro, los derechos sociales son derechos prestacionales que requieren un gran gasto por parte de los poderes públicos, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos la problemática es que, por un lado, la Constitución dice que España es un Estado social y democrático de derecho, y habla del Estado social, ¿no? Recoge un catálogo de derechos sociales muy potente, pero por otro lado las instituciones internacionales están reclamando la limitación del gasto de las políticas públicas que suponen la prestación de estos derechos sociales. Y por lo tanto, ahora mismo la cuestión es cómo equilibramos, cómo conjugamos, por un lado, el reclamo de las instituciones públicas de reducción del déficit con los gastos que necesitamos para hacer efectivos los derechos sociales y las políticas que los desarrollan. ¿Y consideras que los estados deben de garantizar en su totalidad los derechos económicos, sociales y culturales? Y de ser así, ¿qué pasa entonces con la falta de recursos en la que se encuentran inmersos algunos de los estados? Bueno, primera cuestión, todos los derechos requieren gasto. O sea, todos los derechos prestacionales, que son derechos sociales, siempre se dice que los derechos sociales son derechos prestacionales, porque requieren de una prestación, de una contribución, pero los derechos políticos y los derechos civiles también son derechos que requieren gasto. Por ejemplo, un proceso electoral requiere un gasto importante por parte de los poderes públicos para que haya algunas elecciones, para que haya campañas, para que haya proceso electoral, etc. O sea, los derechos requieren gasto. Si tenemos que poner en marcha políticas públicas para hacer efectivos los derechos, tenemos que tener recursos. Y las administraciones públicas, los poderes públicos tienen que tener recursos, ¿no? Y si para que haya recursos tenemos que tener una política fiscal potente. Entonces, el Estado tiene que tener capacidad de recaudar y los ciudadanos tienen que ser conscientes que igual que se reclaman derechos, se tiene que tener conciencia del deber de contribuir. Hay que contribuir de una manera justa, equitativa, con un sistema fiscal progresivo, de manera que quien más tiene más contribuye, quien menos tiene contribuye menos, y por lo tanto ese es el dilema. O sea, la teoría sobre los derechos no puede ser una teoría solamente de reclamo a los poderes públicos de asistencia, sino también tiene que ser una política de que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que contribuir para que el sistema funcione, porque si no, evidentemente es imposible. O sea, la cultura de los derechos sin el deber es pura demagogia. Y bueno, a la luz del derecho internacional, acá en el sistema interamericano hemos tenido un avance en los criterios que se han ampliado últimamente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué tanto avance se ha visto por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Existe a lo mejor algún criterio que han dado últimamente? Sí, en el ámbito europeo hay, por un lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tutela los derechos de la Carta de Derechos desde los años 50, y dentro de esa Carta también hay derechos de carácter social. Recientemente, con el Tratado de Lisboa, pues se incorporó una Carta de Derechos en el ámbito de la Unión Europea, y hay un tribunal en el ámbito de la Unión Europea que también protege o tiene que empezar a proteger los derechos de la Carta. Por lo tanto, hay un ámbito supranacional de protección de derechos en general y de derechos sociales en particular, ¿no?
La cuestión es, por un lado, cómo se hacen efectivas las resoluciones de los tribunales internacionales, en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como sucede aquí con el Tribunal, la Corte Interamericana, claro, y cómo se hacen efectivos esas sentencias en el ámbito de los estados. Ese es el debate. Desde luego, todas las constituciones establecen, y los tratados, los países cuando se incorporan a estos tratados establecen un sistema de reconocimiento de las resoluciones de esas sentencias. Pero la cuestión es que las declaraciones de esos tribunales tienen que ser ajustadas a las posibilidades de los estados, porque puede haber declaraciones en el ámbito de estos tribunales que a lo mejor luego, desde el punto de vista de los estados, pues sea difícil de aplicar o de implementar esas resoluciones. Y entonces nos encontramos con que los estados se resisten a ejecutar las sentencias, y eso genera un problema jurídico porque, en teoría, las resoluciones judiciales de la Corte o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha de ejecutar, pero la realidad en algunos casos supone una dificultad para el Estado. Bueno, y para finalizar, ¿qué podemos esperar en relación al Estado social y los derechos sociales en España en los siguientes años? Bueno, yo creo que el futuro de los derechos sociales en España y en el resto del mundo creo que está unido a la pervivencia o no del Estado como estructura, organización política, digamos, fundamental, ¿no? O sea, en la medida que los Estados son instituciones, organizaciones políticas potentes, que tienen capacidad de tener instituciones sólidas, que tienen capacidad de organizar la sociedad, que tienen capacidad de recaudar y de prestar servicios públicos, en esa medida los derechos pues seguirán desarrollándose. Ahora bien, si el futuro es que los estados cada vez son más débiles, que los poderes transnacionales son más potentes y la política de los estados son anoréxicas, pues lo que va a suceder es que claramente, sobre todo los derechos sociales, van a perder protagonismo, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, el futuro del Estado social está muy unido al futuro del Estado, ¿no? Porque organizaciones políticas transnacionales, multinacionales, o una organización política global, pues bueno, desde el punto de vista teórico está en los papeles, hay gente que escribe sobre estas cosas, pero desde el punto de vista práctico yo creo que queda demasiado lejos, ¿no? Y los derechos sociales hacen referencia a necesidades vitales, ¿no?, de los ciudadanos, ¿no? Y para eso tiene que haber una estructura política que sea capaz de prestarlo y que tenga medios para prestarlos. Y bueno, como reflexión final, yo creo que sí deberíamos de establecer que no debería existir esa jerarquía entre derechos civiles y políticos y derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Porque también se debe respetar ese principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad de los derechos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La clasificación, la división entre derechos civiles y políticos y derechos sociales, económicos y culturales es una concepción liberal que claramente pretende degradar a los derechos sociales, ¿no? Porque, como te decía antes, se dice, claro, es que los derechos sociales son derechos prestacionales, que se necesitan recursos para poder hacerlos efectivos. Claro, y los derechos políticos también, y los derechos civiles también requieren recursos, ¿no? O sea, todos los derechos requieren recursos. Por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo en que no hay que hacer tenemos que ir a una teoría que supere esa división, pero tenemos que ser conscientes
de que la realización de los derechos requieren recursos y requieren instituciones potentes. Y si no existen unas administraciones capaces de hacer efectivos todos los derechos, pues no funciona. Y si no se tienen los recursos suficientes, tampoco o sea, no se puede hacer teoría solo en torno a los derechos. Hay que reconocer cuál es la realidad social y las posibilidades reales del poder político para hacer efectivos los derechos. Y si no tenemos las condiciones reales, hay que buscarlas. Y si no, pues ajustar nuestro sistema y nuestro Estado a las posibilidades que tenemos. Porque si no se hace eso, evidentemente estamos haciendo una teoría, una dogmática, que puede ser magnífica para escribir muchos libros, pero que luego produce un gran desencanto, es muy desalentadora, porque una cosa es la teoría y otra cosa es lo que vemos en las calles, que es miseria, que es corrupción, que es delincuencia, que es falta de atención por la educación, por la sanidad. Por lo tanto, sobre los derechos hay que trabajar en la realidad social. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber aportado tanto conocimiento. Gracias por habernos transmitido el día de hoy también. Y ya sabes, si te gusta el video, le puedes dar like y compartirlo para que les llegue a tus contactos. Y los esperamos el siguiente sábado. Muchas gracias.